Hello. En este vídeo vamos a ver verbos separables y en concreto los prefijos para identificarlos y cómo usarlos. Bueno, ante todo, ¿qué significa separable? Bueno, estos son verbos que se componen de un verbo normal con su significado al que se le pega un prefijo y forma un nuevo verbo con otro significado que no tiene por qué tener relación con el primero. Por ejemplo, sagen, que significa decir, si le pegamos el prefijo up, forma el verbo absagen, que es suspender, anular una cita o algo así. ¿Qué es lo que pasa con estos verbos? Pues que el verbo se parte y cada parte puede ir en un lugar de la oración, menos en las subordinadas, que afortunadamente se queda un poco más pegado. Ahora lo veremos. ¿Qué más pasa con esto? Pues la formación del participio. En estos verbos, el participio se compone del prefijo con el participio by del verbo raíz del verbo que sea. En el caso de los regulares, pues será el prefijo más la partícula ge más la raíz del verbo más te. En el caso de los irregulares, pues se coge el prefijo que sea y se le pega el participio by del verbo correspondiente. Bueno, los prefijos, los que nos van a decir que es un verbo separable, para sospechar por lo menos, son estos: up and out, aus, by, ein, fest. Fest suele significar normalmente como fijo, sujeto, como más fuertemente sujeto, una cosa así normalmente, así como de refilón. Het, que suele indicar como hacia ti, indicas una dirección hacia ti. Hin, que suele indicar como hacia allá, en el sentido de que es como algo que aleja de ti. Los, mit, que es la preposición con, eso no va a variar. For, weg, que suele indicar lejos o fuera. Zu, zurück, de vuelta. Y zusammen, juntos. Yo además, según he estudiado y he leído por mi cuenta, añadiría estos dos. No están catalogados como prefijos como tales, pero gut und leid suena a parecer en concreto con un verbo y funcionan igual que un verbo separable, por lo tanto yo los añado con asteriscos ya. Bueno, ¿cómo se utiliza esto? El present de estos verbos, ¿cómo se hace? Bueno, pues en las oraciones normales, las que empezamos aprendiendo siempre al principio del todo y tal, se formarían con esta estructura: el sujeto, luego el cuerpo del verbo, como el verbo original, como lo queréis llamar, luego los complementos y por último el prefijo. Cuidado siempre, porque si uno de los complementos va al principio de la oración, el sujeto tiene que ir detrás del verbo. Estos son el orden de la oración en alemán, así que tenedlo en cuenta ya también aquí. Bueno, vamos con el ejemplo. Anfangen, empezar. Cuidado porque anfangen es empezar, pero fangen solo significa coger o agarrar. Ejemplo: ich fange mit der Arbeit an. Esto significa empiezo con el trabajo. Si me como ese an, me cargo el significado de la oración, como podéis ver, así que mucho cuidado con este tipo de verbos. Bueno, ¿y cómo se descojeringa esto, por decirlo así? Pues el cuerpo, luego el verbo original va con el sujeto, el fangen, es en lo que se conjuga, y el prefijo va al final de todo. Ya lo veis así, con todo lo demás por medio. ¿Qué es lo que pasa en las subordinadas? Bueno, pues vamos a ver un ejemplo. Ich schlafe nicht, weil ich mit der Arbeit anfange. Esto significa no duermo porque empiezo con el trabajo. Y como veis en la subordinada, en las partículas estas que envían el verbo al final, se mantiene el verbo junto con la conjugación y el prefijo pegadito. En las otras ya veis que no. Bueno, continuamos. El pretérito. Es un poco de lo mismo. En las frases normales se mantiene la misma estructura: sujeto, cuerpo del verbo o el verbo original, como lo queráis llamar, complementos y luego el prefijo. Si algún complemento va al principio del todo, el sujeto va detrás del verbo, el verbo principal o el auxiliar, lo que sea. Y bueno, vamos allá. Con el ejemplo el mismo, anfangen, que es empezar. Ich fing mit der Arbeit an. Como veis, se conjuga solamente el cuerpo del verbo, el prefijo no se puede conjugar. Esto significa empezaba o empecé con el trabajo. Y sí, hay que tener cuidado porque veis que si se te olvida el an, te has cargado el significado de la oración. Y bueno, lo que quiero remarcar aquí es que hay que tener en cuenta la conjugación y luego también el prefijo al final de la oración. Bueno, subordinadas, otro poco de lo mismo. Ich schlief nicht, weil ich mit der Arbeit anfing. Que esto significa no dormía porque empezaba con el trabajo. Y se mantiene juntito la conjugación con el prefijo, pero solamente en este tipo de oraciones. El perfecto. Bueno, pues hay que tener en cuenta que lo que hemos dicho, el participio by es el prefijo con el participio by del verbo original o del cuerpo del verbo que sea. Y bueno, vamos a ver un ejemplo. Ankaufen, que significa comprar. Vemos que el verbo original, el cuerpo del verbo, como lo queramos llamar, kaufen significa comprar y su participio es gekauft.
Por lo tanto, en el caso del verbo separable, el participio será eingekauft, que es comprado. Bueno, aquí hago una pequeña distinción que me enteré un poco de refilón. Kaufen es comprar, pero para cosas grandes, entrar en una casa. Y einkaufen es para cosas pequeñas, ir a comprar la compra, fruta y cosas así. Bueno, vamos allá. En este caso, la oración sería el sujeto con el auxiliar, al salir el auxiliar, después los complementos y por último el participio es by. Pongo aquí los asteriscos porque es lo que hemos dicho. Si uno de los complementos va adelante, el sujeto irá detrás del verbo, en este caso del auxiliar. Ejemplo, einkaufen. Esto sería Ich habe heute Fleisch eingekauft. Esto significa hoy he comprado o compré carne. Como veis, los complementos van en medio y se mantiene la misma estructura que en las frases entre comillas normales. El verbo auxiliar en la segunda posición y el participio al final del todo, pero participio del verbo separable con el ein delante y luego el participio es by del verbo que sea. Seguimos, futuro y pasiva, un repasito. El futuro, lo que llaman en alemán el futuro eins, así por decirlo así, se formaría con el sujeto, el verbo werden, luego los complementos que sean y el infinitivo del verbo al final del todo. Los asteriscos vienen por ese tema del cambio que hay que tener en cuenta siempre. Ejemplo, Ich werde meinen Termin absagen. Esto significa anularé o voy a suspender mi cita. ¿Que se mantiene junto? Claro que no se mantiene junto porque es un infinitivo, por lo tanto se mantiene juntito, afortunadamente. Con las pasivas sería el sujeto más werden también, más los complementos que sean, cuidado que se pueden cambiar con el sujeto, y por último el participio, el participio es by. Por ejemplo, mein Termin wird heute abgesagt, que esto es, mi cita es suspendida o anulada hoy. Como veis, al final del todo el participio es by del verbo, con el prefijo delante. Y bueno, ahora vamos a hablar de esas cosas que yo he añadido porque he considerado que me parece bien añadirlas porque funcionan igual, que es el good y el like. Esto lo he visto con el verbo tun. Tun significa hacer. Y bueno, en el caso del gut tun, que lo he encontrado así en diccionarios, esto significa hacer bien o sentar bien. Por ejemplo, das tut mir gut, eso me sienta bien o eso me hace bien, pero en español creo que suena mejor eso me sienta bien. O también Leitun, que esto es sentir algo, no físico, pero sí psíquico, por decirlo así. Y la frase más conocida es esta, la de Es tut mir leid, que esto significa lo siento, cuando te quieres disculpar o cuando estás dando como un sentimiento, como de a alguien le pasa algo y le dices que lo sientes, pues eso es tut mir leid. Y bueno, en resumen, lo que tiene que sonar bien son los prefijos, ab, an, auf, aus, bei, ein, fest, hin, los mit, por, weg, zu, zurück, zusammen y bueno, por si acaso, gut und leid. Mucho cuidado porque el gut, como sabéis, puede ser un adverbio o un adjetivo, no confundirlo, pero mucho cuidado. Y también mucho cuidado porque, como veis, la mayoría son preposiciones, así que cuidado de lo que va al final de la frase, lo que va en medio y con qué va, mucho cuidado. No hay que saberse la lista entera, como los papagayos, pero tiene que sonar muy bien, sobre todo cuando van al final de la frase para no sentirnos perdidos de qué hace ahí esa palabra al final. Y bueno, hasta aquí ha llegado este tema de los verbos separables, de los prefijos, y espero que os haya ayudado por lo menos para entender cómo se construyen las frases con este tipo de palabras. Por lo demás, nada más, hasta el próximo vídeo. ¡Tschüss!